La batalla de Midway, librada entre el 4 y el 7 de junio de 1942, suele ser vista como uno de los momentos decisivos de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. No se trató únicamente de un enfrentamiento de barcos y aviones en alta mar, sino de un punto de inflexión que redefinió el equilibrio de fuerzas entre el Imperio de Japón y Estados Unidos. Para comprender la importancia y la intensidad de los hechos que rodearon esta batalla, hay que sumergirse en los antecedentes, en las estrategias, en las dificultades y en los resultados que culminaron en ese momento crítico cerca del atolón de Midway. Esta narración busca reconstruir, de manera detallada y fiel a los registros históricos, cómo transcurrió este combate que se volvió legendario en la historia militar, sin dividir el relato en secciones separadas y manteniendo una forma continua de narración. Primero conviene recordar que, cuando comenzó la batalla de Midway, la Guerra del Pacífico ya hervía desde hacía varios meses. El ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, había marcado la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En ese ataque, el Imperio de Japón pretendía devastar la flota del Pacífico estadounidense y, así, asegurarse la libertad de acción para expandir su dominio por el sudeste asiático y por el Océano Pacífico. Aunque logró un éxito inicial al hundir o dañar varios barcos de guerra de Estados Unidos, sobre todo acorazados, los japoneses no lograron destruir los portaaviones estadounidenses, que por casualidad no estaban atracados en Pearl Harbor ese día. Ese detalle, la ausencia de los portaaviones, resultaría decisivo unos meses después. El alto mando japonés, en particular el almirante Isoroku Yamamoto, era consciente de que era imprescindible eliminar la amenaza representada por los portaaviones de Estados Unidos. Sin una victoria definitiva sobre la flota estadounidense, todo el plan de dominación del Pacífico podía venirse abajo. Yamamoto era un hombre con experiencia y había estudiado fuera de Japón, por lo que conocía la fuerza industrial de Estados Unidos y también la mentalidad occidental. Reconocía que el tiempo correría en contra de Japón, pues, cuanto más se prolongara la guerra, mayores serían las posibilidades de que la industria estadounidense se movilizara a gran escala y produjera numerosos barcos, aviones y armamento. Por ese motivo, el plan de Yamamoto era muy audaz: preparar una trampa para atraer lo que quedaba de la flota de portaaviones de Estados Unidos hacia una batalla decisiva, en la cual sería posible aniquilar por completo la capacidad estadounidense de proyección de poder en el Pacífico. La idea de Yamamoto implicaba atacar y tomar Midway, un atolón relativamente pequeño, pero situado estratégicamente en el Pacífico Central, a unos 2100 km al noroeste de Honolulu, en Hawái. A pesar de la distancia y de sus dimensiones modestas, Midway tenía una pista de aterrizaje y era un punto de vigilancia importante para los estadounidenses. Si el atolón caía en manos japonesas, se abriría la posibilidad concreta de operaciones más cercanas a las Islas Hawaianas. Según Yamamoto, la perspectiva de perder Midway resultaría insoportable para la Marina de Estados Unidos. Así, él contaba con que el alto mando naval estadounidense enviaría sus portaaviones en un contraataque desesperado para salvar la base. Cuando los estadounidenses aparecieran, se encontrarían con una flota combinada japonesa muy superior, varios portaaviones de primer nivel, acorazados y cruceros pesados, y, de ese modo, serían llevados a su destrucción. Sumado a esa ofensiva, había además un plan auxiliar, una serie de ataques y operaciones de distracción en dirección a las Islas Aleutianas, en el extremo norte del Pacífico, para dispersar a las fuerzas estadounidenses o confundirlas sobre el objetivo real. Sin embargo, el mando japonés no contaba con la eficacia de la inteligencia de señales de Estados Unidos. Desde antes de Pearl Harbor, los criptoanalistas estadounidenses, en particular el equipo del capitán Joseph Rockefeller en la estación Hippo, o estación HYPO, en Pearl Harbor, llevaban tiempo intentando descifrar el código japonés JN-25, utilizado en las comunicaciones navales. Aunque no tenían acceso a todos los mensajes con total claridad, lograban entender partes vitales, fragmentos que, combinados, indicaban pautas e intenciones. A medida que avanzaban las semanas después de la batalla del Mar de Coral,
ocurrida en mayo de 1942, la actividad en las comunicaciones japonesas aumentaba, y los criptoanalistas sospechaban que se preparaba algo grande contra un objetivo misterioso que en el código japonés aparecía como AF. Dentro de la inteligencia estadounidense, se debatía dónde estaría ese AF. Algunos creían que era Pearl Harbor u otra base vital del Pacífico. El capitán Rockefeller, sin embargo, sospechaba que AF se refería al atolón de Mido. Para asegurarse, urdió una estratagema ingeniosa. Hizo que la guarnición de Mido transmitiera abiertamente, en un código sencillo, un mensaje falso de que el sistema de destilación de agua en la isla se había roto y que sufrían escasez de agua potable. Poco después, los analistas descifraron un mensaje japonés que informaba que AF tenía problemas de suministro de agua. Esa correlación confirmó definitivamente la sospecha de que AF correspondía al objetivo Mido. Gracias a esa información crucial, el almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, supo de antemano cuál era el plan japonés y pudo prepararse. Nimitz comenzó entonces a organizar una defensa que muchos consideraban al principio arriesgada. Sus recursos eran limitados, pues la Armada de Estados Unidos seguía recuperándose de los daños de Pearl Harbor. Además, había tenido lugar la Batalla del Mar de Coral en mayo de 1942, que dejó al portaaviones USS Yorktown dañado y supuso la pérdida del USS Lexington. Ese enfrentamiento fue la primera batalla naval de la historia en la que las fuerzas oponentes jamás llegaron a verse directamente, puesto que todo el combate se llevó a cabo mediante ataques aéreos lanzados desde portaaviones. En aquella ocasión, los estadounidenses consiguieron frenar el avance japonés hacia Port Moresby, en Nueva Guinea, pero el precio fue alto. El USS Yorktown regresó a Pearl Harbor muy averiado y muchos pensaban que sus reparaciones tardarían meses. Sin embargo, Nimitz ordenó que se reparara de forma acelerada en apenas unos pocos días, para que pudiera zarpar hacia Mido. De este modo, Nimitz contaría con 3 portaaviones, el USS Enterprise, el USS Hornet y el USS Yorktown, reunidos bajo el mando del almirante Frank Jack Fletcher y del contraalmirante Raymond A. Spruance. También disponían de otras embarcaciones de apoyo, como cruceros y destructores, pero el factor principal de poder lo constituiría la aviación embarcada. Incluso con esos 3 portaaviones, la flota estadounidense estaba en clara desventaja numérica en comparación con la flota combinada japonesa, que incluía 4 portaaviones de élite, Takeji, Kaga, Soryu y Iryu, todos veteranos del ataque a Pearl Harbor, y el apoyo de acorazados, cruceros y otras naves. El gran recurso de Nimitz, sin embargo, era el factor sorpresa. Gracias a la interceptación de señales, sabía exactamente la fecha y la dirección del ataque japonés. Yamamoto creía a pies juntillas que sorprendería a los estadounidenses y que solo encontraría resistencia cuando ya estuviera bombardeando Mido. A diferencia de las expectativas japonesas, las fuerzas estadounidenses se posicionarían al noreste de Mido, listas para tender la emboscada a la fuerza de tarea enemiga. Así, cuando comenzaran las operaciones, la Armada de Japón se vería obligada a enfrentar a un adversario preparado, algo que ellos no habían previsto. En los días previos al choque, la guarnición de Mido se reforzó con aviones de reconocimiento, bombarderos y cazas, pero no era una gran fuerza. Aún así, la dotación presente en la isla incluía algunos aviones del ejército, de la Marina y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, todos dispuestos a resistir el ataque. También contaban con hidroaviones Catalina y otros aparatos que efectuarían patrullas para detectar lo antes posible la aproximación japonesa. En el mar, el portaaviones USS Yorktown se sometía a reparaciones intensivas en Pearl Harbor. Las tripulaciones trabajaban día y noche para restaurar la capacidad de lanzar y recuperar aviones y para reparar los daños estructurales. En una proeza técnica y de enorme dedicación, el buque quedó listo en tiempo récord y partió para reunirse con los otros portaaviones en alta mar. Finalmente, a principios de junio de 1942, la flota japonesa se dividió según el plan de Yamamoto,
una parte se dirigió a las Aleutianas, en el extremo norte, atacando bases estadounidenses en Dutch Harbor y otras zonas, con el fin de distraer la atención de los estadounidenses. La fuerza de portaaviones, liderada por el vicealmirante Chuichi Nagumo, avanzaba hacia Midway para iniciar los bombardeos aéreos y, posteriormente, respaldar la invasión terrestre que seguiría. Nagumo había estado al mando del ataque a Pearl Harbor y gozaba de gran prestigio entre sus subordinados y superiores. Confiaba en la destreza de sus pilotos, considerados algunos de los mejores del mundo en el uso de torpederos y bombarderos en picado, y creía firmemente en la doctrina naval japonesa que sostenía que el factor decisivo en las batallas navales modernas era la aviación embarcada. Mientras Nagumo avanzaba, los aviones de patrulla estadounidenses que despegaban de Midway ya buscaban cualquier señal de la aproximación enemiga. En la madrugada del 3 de junio, un hidroavión Catalina divisó parte de las fuerzas japonesas al noroeste del atolón. De inmediato, se notificó el avistamiento. El oficial al mando de la guarnición de Midway ordenó ataques aéreos preventivos, enviando bombarderos contra la posición donde supuestamente se encontraba la flota de invasión japonesa. Sin embargo, esta primera oleada de bombarderos no logró resultados significativos, pues los objetivos eran difíciles de localizar y estaban cubiertos por escoltas. Aún así, la noticia de que el enemigo había sido avistado confirmó que, en breve, comenzaría el combate. En la mañana del 4 de junio, Nagumo lanzó la primera ofensiva aérea contra Midway. Bombarderos en picado y torpederos despegaron de los portaaviones Akeji, Kaga, Soryu y Iryu. Al llegar sobre el atolón, se toparon con una defensa firme, aunque modesta, que incluía algunos cazas F-2A Buffalo y F-4F Wildcat de la Marina y del Cuerpo de Marines, además de artillería antiaérea en tierra. Midway fue bombardeada y sus instalaciones sufrieron daños, pero seguía siendo posible operar aviones en la pista. Al mismo tiempo, un contingente de aviones estadounidenses despegaba de Midway para atacar la flota de Nagumo. Entre ellos había bombarderos B-17 del ejército, bombarderos en picado Boat SB-2 Subindiketer y otros modelos, aunque todos tuvieron grandes dificultades para superar la escolta de cazas Zero japoneses y la propia artillería antiaérea de los barcos enemigos. Los estadounidenses que intentaron lanzar torpedos de forma descoordinada contra los portaaviones japoneses apenas obtuvieron éxito, sufriendo numerosas bajas. Fue un comienzo intenso, pero que no indicaba todavía una inclinación decisiva de la balanza hacia uno u otro bando. Nagumo, al recibir los informes de sus pilotos, concluyó que Midway seguía sin ser completamente neutralizada. Hacía falta un segundo ataque aéreo para destruir sus instalaciones y su capacidad de resistencia. Sin embargo, en pleno proceso de reabastecer y rearmar sus aviones en los portaaviones para esa segunda ofensiva, llegó una noticia preocupante: se había avistado una fuerza enemiga en el mar, lo que indicaba que había portaaviones estadounidenses en las cercanías, algo que Nagumo no esperaba encontrar tan pronto. Entonces se vio ante una decisión difícil: mantener el plan de lanzar una segunda oleada contra Midway o modificar el armamento de sus aviones para atacar de inmediato a la supuesta flota estadounidense, tan pronto se localizara con precisión. Fue un momento de vacilación fatídico, en el cual Nagumo trató de equilibrar ambas prioridades, ordenando el cambio de bombas por torpedos a algunos escuadrones y retrasando el despegue. Esa alteración de órdenes y cambios en la cubierta de los portaaviones japoneses causó confusión y desperdició minutos valiosos. Mientras tanto, la flota estadounidense esperaba con paciencia al noreste de Midway. Ya en la madrugada, los estadounidenses habían lanzado aviones de reconocimiento para controlar mejor la posición exacta de la fuerza de Nagumo. Cuando obtuvieron la información sobre la ubicación de los portaaviones japoneses, los almirantes Fletcher y Spruance autorizaron los ataques aéreos. De manera algo dispersa, varios escuadrones estadounidenses despegaron de los tres portaaviones, Enterprise, Hornet y Yorktown, a horas diferentes, ya que la inexperiencia en coordinar tantos aviones provocó desajustes. Esto derivó en ataques que llegaron a los objetivos en oleadas separadas, algo que en principio parecía una desventaja.
torpederos como el TBD de Vester del Escuadrón Torpedero 8, VT-8, con base en el Hornet, despegaron y pusieron rumbo directo hacia los portaaviones japoneses. Dicho escuadrón, liderado por el teniente John C. Waldron, siguió un curso que creían exacto hasta donde estaba el enemigo, mientras otros escuadrones de bombarderos, a veces, se desviaban en direcciones distintas por creer que la flota enemiga estaba en otro lugar o por errores de navegación. El Escuadrón Torpedero 8 fue el primero en avistar la flota de Nagumo. Se aproximaron volando a baja altura, ya que el lanzamiento de torpedos exigía poca altitud y velocidad moderada, lo que los convertía en presas fáciles para los cazas Zero y para la artillería antiaérea. Prácticamente todos los aviones del escuadrón fueron derribados, con la muerte de casi toda la tripulación, incluido el propio Waldron. El único superviviente fue el alférez George Gay, quien saltó en paracaídas al mar y logró quedarse a la deriva, contemplando desde cerca lo que vendría a continuación. Este episodio ilustró la vulnerabilidad de los torpederos estadounidenses, en especial el modelo TBD de Vester, ya obsoleto frente a los modernos cazas japoneses. Después llegaron otros escuadrones de torpederos estadounidenses, como el Escuadrón Torpedero 6 del Enterprise y el Escuadrón Torpedero 3 del Yorktown, que sufrieron destinos similares, registrando elevadas bajas y sin lograr impactar los portaaviones japoneses. Para los supervivientes en el mar y para los oficiales que lo observaban desde lejos, fue un duro golpe moral, pues daba la impresión de que los esfuerzos estadounidenses eran prácticamente en vano. Las maniobras evasivas de los portaaviones japoneses, el fuego antiaéreo y, sobre todo, la supremacía de los cazas Zero aniquilaron esos primeros ataques. Sin embargo, sin que los japoneses se dieran cuenta en ese momento, la llegada de esas oleadas de torpederos a baja altura apartó la atención de las patrullas aéreas de combate, que descendieron a encarar la amenaza a ras del agua. Esto dejaría la altitud superior menos cubierta. Casi a la vez, bombarderos en picado del Enterprise y del Yorktown sobrevolaban a grandes alturas, pero tuvieron dificultades para ubicar la flota enemiga porque el grupo del Hornet había partido en otra dirección. Finalmente, gracias a la intuición y a la tenacidad del teniente Wade M. McCluskey, comandante de un grupo de bombarderos en picado SBD Dauntless del Enterprise, los estadounidenses divisaron el rastro de un destructor japonés que navegaba a gran velocidad, tal vez buscando algún submarino enemigo o regresando a la flota principal. McCluskey siguió esa pista y acabó encontrando el grupo de portaaviones de Nagumo, que se encontraba en un momento delicado. Muchos aviones japoneses estaban en cubierta, reabasteciéndose y rearmándose para un posible ataque contra la flota estadounidense o un nuevo bombardeo sobre Midway. Había bombas y torpedos desperdigados en los hangares, lo que implicaba un riesgo enorme de explosiones si un proyectil enemigo daba en el punto exacto. Cuando McCluskey y sus bombarderos en picado comenzaron el ataque sorpresa, la mayoría de los cazas Zero japoneses seguían en altitudes bajas, ocupados en abatir a los torpederos estadounidenses rezagados. De este modo, los Dauntless del Enterprise pudieron lanzarse sobre sus blancos sin apenas resistencia aérea. En cuestión de minutos, dos de los mayores orgullos de la flota japonesa quedaron mortalmente golpeados, el Kaga y el Akeji. Las bombas lanzadas por los SBD encontraron zonas críticas y provocaron incendios devastadores y descontrolados. Casi al mismo tiempo, otro grupo de bombarderos del Yorktown, liderado por el teniente Max Leslie, atacó el Soryu, infligiéndole daños letales. En un lapso increíblemente breve, 3 de los 4 portaaviones de élite japoneses quedaron envueltos en llamas, prácticamente irrecuperables. El impacto en el mando de Nagumo fue inmenso e increíble de asimilar. Hay crónicas que indican que, en menos de 6 minutos, la flota japonesa perdió 3 portaaviones que parecían invencibles. Mientras tanto, el cuarto portaaviones japonés, el Iryu, no había sido localizado en ese ataque inicial. La tripulación del Iryu reaccionó a toda prisa, lanzando contraataques aéreos que localizaron al USS Yorktown. Este, ya dañado tras la batalla del Mar de Coral, fue alcanzado por bombas y torpedos. A pesar de que sufrió daños graves,
el esfuerzo heroico de la tripulación del Yorktown permitió que el buque continuara a flote durante un tiempo. Los japoneses, en su premura y sin una confirmación visual de haberlo hundido por completo, informaron erróneamente que habían destruido 2 portaaviones estadounidenses. En realidad, se trataba del mismo Yorktown, atacado en oleadas sucesivas. Aún así, el golpe para Estados Unidos fue serio. El Yorktown acabaría a la deriva y, más tarde, un submarino japonés lo torpedearía, provocando su hundimiento. Sin embargo, antes de que se hundiera del todo, los bombarderos estadounidenses del Enterprise y del propio Yorktown localizaron al Iryu y lo atacaron, provocándole incendios devastadores que, como en los demás, lo dejaron perdido sin remedio. Al término del 4 de junio, estaba claro que los japoneses habían sufrido un golpe catastrófico. 4 de sus mejores portaaviones, Akeji, Kaga, Soryu y Iryu, habían sido puestos fuera de combate. Además de perder las naves, habían muerto cientos de aviadores experimentados, lo que fue aún más grave para la capacidad aérea de Japón, pues entrenar buenos pilotos requiere tiempo y recursos considerables. En el bando estadounidense, el sacrificio de los torpederos fue un factor crucial para atraer a las defensas aéreas japonesas a baja altura, permitiendo así que los bombarderos en picado atacaran con éxito. Luego, llegó el turno del Iryu, que atacó al Yorktown, dejándolo inutilizable. Pero el objetivo principal, la aniquilación de las fuerzas de portaaviones estadounidenses, no solo no se logró, sino que se volvió en contra de los japoneses de manera espectacular. Los días 5 y 6 de junio, la lucha continuó de forma menos intensa en torno a Midway. Los japoneses aún intentaron algunas acciones, pero comprendieron que no había manera de seguir con la invasión del atolón sin la protección de los portaaviones. Ante las enormes pérdidas, Nagumo se retiró, mientras Yamamoto, en la distancia, consternado, asumía el fracaso de su plan. Midway seguía bajo control estadounidense y los japoneses no tuvieron más remedio que retroceder sin lograr su supuesto objetivo de tender una emboscada y destruir la flota enemiga por completo. Los almirantes Fletcher y Spruance, por su parte, optaron por no arriesgarse a un enfrentamiento nocturno directo contra los acorazados y cruceros japoneses, eligiendo mantener la distancia. La prioridad era conservar los portaaviones restantes, dado que la misión principal, impedir el ataque a Midway y, en lo posible, destruir la fuerza de portaaviones japonesa, ya se había cumplido de manera espectacular. Para Japón, el desastre de Midway no pudo ocultarse al alto mando durante mucho tiempo, aunque al principio se intentara minimizar la derrota. La realidad, sin embargo, era innegable. El Imperio de Japón había perdido 4 portaaviones, mientras que Estados Unidos solo perdía el Yorktown. Además, la Marina japonesa perdía a un número irreemplazable de pilotos veteranos, cuyas habilidades de combate eran fruto de años de entrenamiento y experiencia en batallas anteriores, incluyendo el ataque a Pearl Harbor y la batalla del Mar de Coral. Ese fue el golpe irreparable que la aviación naval japonesa jamás pudo superar del todo, pues, aunque hubiera más barcos y más pilotos, el nivel de preparación y experiencia disminuyó drásticamente. Para Estados Unidos, Midway fue un impulso de valor y optimismo. Hasta ese entonces, la flota estadounidense se había mantenido a la defensiva, respondiendo con dificultades a los avances japoneses en el Pacífico. Pearl Harbor había sido un golpe durísimo y las noticias de que, después de aquello, los japoneses conquistaban Hong Kong, Filipinas, Malasia, Singapur y otros territorios confirmaban un avance casi imparable. Incluso la batalla del Mar de Coral, aunque impidió la invasión de Port Moresby, costó la pérdida de un portaaviones, el Lexington, y dañó seriamente al Yorktown. Era difícil imaginar, en esa época, un camino claro para dar la vuelta a la situación. Midway logró ese vuelco de forma brusca. En pocos minutos de bombardeo, la Marina estadounidense eliminó la supremacía japonesa en portaaviones, alcanzando una ventaja estratégica que sería decisiva en los años siguientes.
La noticia llegó a los medios de comunicación estadounidenses de forma entusiasta, aunque no se dieron detalles sobre cómo la inteligencia de señales hizo posible la emboscada. En ese momento era crucial mantener en secreto la capacidad de descifrar los códigos japoneses, pues se seguiría utilizando a lo largo de la guerra. Aún así, la victoria fue celebrada como señal de que la movilización industrial de Estados Unidos y la dedicación de sus hombres eran suficientes para enfrentar al poderoso imperio de Japón. Tras Midway, la Armada de Estados Unidos pasó a un modo cada vez más ofensivo, iniciando campañas de reconquista, como la de Guadalcanal, también en 1942, y múltiples batallas aeronavales posteriores, en las que los portaaviones recién construidos y cada vez más numerosos empezaron a dominar el Pacífico. El Imperio de Japón, aunque siguió luchando con determinación, adoptó una postura más defensiva, confiando en las posiciones fortificadas en islas clave, con la esperanza de infligir bajas tan altas a los estadounidenses que eventualmente estos aceptaran negociar. Pero la realidad industrial y logística favorecía a la parte estadounidense, que, al fortalecer sus bases y producir barcos y aviones en masa, acabó superando las defensas japonesas. De este modo, Midway fue, por tanto, un punto de inflexión, el gran momento en el que la marea de la guerra empezó a cambiar de forma irreversible en el Pacífico. También es importante destacar el componente humano de esta batalla. El heroísmo de los aviadores de los torpederos estadounidenses, conscientes de las escasas probabilidades de éxito, marcó la memoria colectiva de Estados Unidos. El Escuadrón Torpedero 8, en particular, se convirtió en símbolo de entrega, pues todos sabían que volar aquellos aparatos lentos y vulnerables contra una flota bien provista de Zeros era casi una sentencia de muerte. Aún así, siguieron en la misión hasta el final, convencidos de la relevancia de su labor al desviar a los cazas japoneses hacia bajas altitudes y permitir a los bombarderos en picado atacar los portaaviones relativamente desprotegidos. Ese acto, aun sin ser intencionado exactamente de esa forma, se mostró decisivo para volcar la situación aquel día. El único superviviente del escuadrón, el alférez George Gay, resultó herido y pasó horas flotando en el Pacífico, contemplando la destrucción de los portaaviones enemigos. Solo mucho después fue rescatado, convirtiéndose en una figura emblemática al relatar su historia de supervivencia. En el bando japonés, la pérdida de tantos oficiales y pilotos experimentados fue una tragedia irreparable. Muchos de esos hombres habían participado en el ataque a Pearl Harbor, en la ofensiva contra Darwin, en el norte de Australia, en la batalla del Mar de Coral y en otras muchas operaciones en el sudeste asiático. Eran profesionales altamente cualificados, con años de perfeccionamiento de tácticas de bombardeo y torpedeo. Su muerte supuso un vacío enorme en la columna vertebral de la aviación naval japonesa. En términos de buques, Japón, que hasta entonces contaba con 6 portaaviones de gran porte, Takeji, Kaga, Soryu, Iryu, Sokaku y Suikaku, perdió 4 en Midway, quedando solo el Sokaku y el Suikaku como grandes naves de ataque, ambos con daños o sin la dotación de aviones que tenían antes. Se construirían nuevos portaaviones, pero ninguno con tripulaciones tan experimentadas como las perdidas en Midway. Pese a la magnitud y la rapidez de la derrota, la doctrina militar japonesa y la cultura del alto mando tendían a evitar el reconocimiento de errores de manera pública. Hubo intercambio de culpas internas, debate sobre la vacilación de Nagumo a la hora de decidir cuál era la prioridad, Midway o la flota estadounidense, sobre la supuesta lentitud al cambiar el armamento y reorganizar los aviones en cubierta, sobre la posibilidad de que Yamamoto subestimase la capacidad de reacción de Estados Unidos. También se apuntó a que la división de las fuerzas japonesas para atacar las Aleutianas fue un error estratégico, dispersando unidades que podrían haber reforzado la escolta y la vigilancia en torno a los principales portaaviones. Con todo, la responsabilidad final recayó en la Armada Imperial en su conjunto. Se habían perdido activos irreemplazables y se había abierto un vacío que nunca volvería a llenarse. Otro factor relevante fue la importancia de la labor de inteligencia estadounidense. La capacidad de interceptar parte de las comunicaciones japonesas, cruzar datos,
verificar posiciones e intuir que Midway sería el objetivo, permitió montar todo el plan de emboscada. El almirante Nimitz usó esa información para disponer sus fuerzas con antelación. Así, la batalla de Midway demuestra a la perfección que la información puede llegar a ser tan o más importante que la fuerza bruta. Sin saber que la flota japonesa se dirigía a Midway, difícilmente Estados Unidos podría haber posicionado sus 3 portaaviones en el lugar y el momento precisos para sorprender al enemigo. También fue una victoria moral que contrastó enormemente con el impacto de Pearl Harbor. En unos pocos meses, Japón pasó de ser el señor de las ofensivas a ser víctima de una emboscada mortal. La Armada de Estados Unidos demostró una asombrosa capacidad de aprendizaje rápido, adaptación y ejecución de ataques coordinados a pesar de algunos errores iniciales de navegación y coordinación de los vuelos. Esto marcó el comienzo de una nueva fase en el Pacífico, en la que Estados Unidos asumiría la iniciativa de manera más agresiva, avanzando de isla en isla, neutralizando las posiciones japonesas y cercándolas más y más hasta llegar al propio archipiélago japonés, que acabaría rindiéndose en 1945. El atolón de Midway, por su parte, siguió en manos estadounidenses, transformándose en una base reforzada para aviones de patrulla de largo alcance y, posteriormente, sirviendo de punto de apoyo en la inmensidad del Pacífico. Aunque la batalla de Midway no selló el final de la Guerra del Pacífico, de hecho, esta se alargó por 3 años más de duros combates en lugares como Guadalcanal, Tarawa, Iwo Jima y Okinawa, sí cambió radicalmente el rumbo del conflicto. Japón perdió la capacidad de lanzar grandes ofensivas navales y comenzó a sufrir cada vez más por la escasez de recursos naturales y por la intensificación de la campaña submarina y aérea estadounidense contra sus rutas de suministro. En cierto modo, Midway sembró las semillas de la derrota final del Imperio de Japón. Es asombroso pensar cómo elementos aparentemente pequeños pueden influir en el destino de las batallas y, por extensión, de guerras enteras. La mera circunstancia de que los portaaviones estadounidenses no estuvieran en Pearl Harbor el día del ataque inicial japonés, la habilidad de la criptoanálisis que permitió a Estados Unidos interceptar el plan de Yamamoto, el coraje de los aviadores que, a pesar de contar con aeronaves inferiores, atacaron sin dudar, la vacilación momentánea de Nagumo al rearme de sus aviones, la sagacidad de McCluskey al seguir a un destructor enemigo para ubicar a la escuadra japonesa, el hecho de que los cazas japoneses bajaran para combatir a los torpederos estadounidenses, dejando libre la parte alta para los bombarderos en picado, todo se juntó en una cadena de eventos que desembocó en la destrucción de 4 portaaviones japoneses en cuestión de minutos. La batalla, por lo tanto, se convirtió en paradigma de cómo la suerte, el valor y la estrategia pueden entrelazarse en momentos decisivos. Tras Midway, el espíritu de lucha japonés todavía estaba lejos de quebrarse. El país proseguiría con una defensa desesperada en las islas, recurriendo a tácticas de resistencia tenaz y, más tarde, incluso a ataques kamikazes cuando la situación se tornó insostenible. Pero la falta de poder aeronaval para hacer frente a la creciente flota estadounidense creaba un vacío que no podía suplirse con la sola valentía de los soldados. Cada nueva batalla en el Pacífico en los años siguientes reforzaría la desventaja estratégica de Japón. Sin embargo, esa evolución más amplia solo fue posible porque Midway sentenció el destino de los mejores portaaviones japoneses, así como el de sus tripulaciones aéreas más capaces. Para quienes estudian historia militar, Midway no es solo una sucesión de cifras y barcos, sino una lección vívida de cómo la inteligencia empleada en el momento exacto, la preparación rápida, la coordinación incluso en condiciones adversas y la disposición a sacrificar unidades enteras pueden producir un desenlace extraordinario, incluso contra un enemigo que se consideraba superior. Además, da la lección de que la vacilación en el instante crítico puede resultar fatal, como le ocurrió a Nagumo. Por el otro lado, si hubiera lanzado de inmediato un ataque contra la flota estadounidense cuando recibió informes del avistamiento, quizá los hechos habrían sido distintos. La batalla de Midway también plantea la cuestión del azar en la guerra. Pequeños desvíos de rumbo, cierta sincronización o un simple error de observación pueden alterar el curso de sucesos trascendentales.
Décadas después, Midway sigue siendo un símbolo de un punto de inflexión. Fue la primera derrota clara e indiscutible de Japón en la guerra, acabando con el mito de su armada invencible. Para Estados Unidos, representó el ascenso de la confianza, la prueba de que, pese al trauma de Pearl Harbor, poseía la competencia y la potencia necesarias no solo para resistir, sino para contraatacar. Es difícil sobreestimar la importancia de este combate en los anales de la historia naval. Muchos historiadores la equiparan a la batalla de Stalingrado en el frente oriental, en el sentido de que, aunque la guerra continuó mucho después, en ese preciso momento quedó claro que la marea empezaba a volverse contra las potencias del eje. Las historias personales, a su vez, son conmovedoras y trágicas en ambos bandos. Tripulaciones enteras perecieron calcinadas en las cubiertas en llamas de los portaaviones japoneses, submarinos estadounidenses y japoneses patrullaron la zona en busca de blancos y náufragos, marineros heridos enfrentaron el terror de ser abandonados en pleno Pacífico. El propio Yorktown, abandonado tras ser torpedeado por un submarino, supuso un desenlace triste para la tripulación que se había esforzado por recuperarlo en Pearl Harbor y permitir su participación decisiva en el combate. El honor y la memoria de esos hombres continúan ligados a los relatos de la batalla. Además del aspecto estrictamente militar, resulta fascinante observar lo pequeño que es el atolón de Midway en comparación con el papel gigantesco que jugó. Dos islotes principales, llamados Isla Este y Isla de Arena, rodeados de arrecifes y de una laguna interior, un territorio minúsculo que, por entonces, servía como punto avanzado de vigilancia para la Marina de Estados Unidos. El valor geoestratégico de Midway, muy superior a su geografía, llevó al Imperio de Japón a arriesgar su flota. La propia idea de que, si tomaban Midway, se abriría un corredor para un posible ataque mayor a las Islas Hawaianas, evidenciaba la ambición japonesa de forzar el repliegue de Estados Unidos y, tal vez, un acuerdo de paz favorable al eje. Si uno analiza detalladamente las bajas, se aprecia que, en términos de vidas humanas, ambos bandos sufrieron un gran número de muertos. Pero el impacto en la marina japonesa fue desproporcionado. La pérdida de los 4 portaaviones emblemáticos, y de sus respectivos grupos aéreos, fue decisiva. Esos barcos habían sido vitales en la expansión inicial de Japón por el Pacífico. El revés de Midway significó la desaparición del núcleo de una doctrina de guerra basada en ataques aéreos relámpago de largo alcance, algo que había funcionado también en Pearl Harbor, en el mar de la China Meridional y hasta en el Océano Índico. Para el almirante Chester Nimitz, Midway consolidó su reputación de líder competente, sereno bajo presión y capaz de utilizar de forma eficaz los recursos disponibles. Posteriormente recordó el papel fundamental de la inteligencia, pues el arriesgado plan de emboscar a la flota de Yamamoto dependía de una información sólida sobre el lugar y la fecha del ataque japonés. Sin esos datos, enviar al Yorktown recién reparado, y quizá vulnerable, a ciegas contra una flota superior habría sido casi suicida. Para el almirante Yamamoto, que dirigía la planificación del bando japonés, Midway fue un duro golpe a su filosofía de la guerra. Aunque siempre se mostró cauto respecto a la capacidad industrial de Estados Unidos, creía que, con un triunfo decisivo, se podría forzar la rendición o al menos unas negociaciones ventajosas. En su lugar, tuvo que admitir que su mejor baza, la fuerza de ataque con portaaviones, había quedado virtualmente destruida. Si se observa la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico de manera global, se ve que Midway no solo detuvo el avance japonés, sino que invirtió gradualmente la dirección del conflicto, incluso si aún habría muchas batallas cruentas por delante. Después de Midway, la lucha se transformó, de modo progresivo, en una campaña de salto de islas hacia Japón. La recuperación de bases estratégicas clave permitió a Estados Unidos lanzar ataques más profundos en territorio japonés, además de asfixiar económicamente al país mediante el control de rutas marítimas. Al no poder reponer las pérdidas con rapidez, Japón se vio, a partir de 1943, en una posición donde la derrota era cuestión de tiempo, pese a que mantuvo una resistencia encarnizada hasta los últimos momentos de la guerra.
Por todo ello, la batalla de Midway representa muchas dimensiones de la guerra: la sagacidad estratégica, la fuerza de la inteligencia, la valentía de los combatientes, la importancia de los recursos industriales y los giros inesperados que generan tanto los errores de cálculo como las coincidencias en el campo de batalla. Para contar su historia, es imposible no mencionar el gran sacrificio, las explosiones casi cinematográficas en las cubiertas, las maniobras arriesgadas, el vuelo rasante de los torpederos, el vertiginoso descenso de los bombarderos Dauntless, la desesperación de las tripulaciones intentando sofocar incendios incontrolables y, finalmente, la consternación y la sorpresa de los japoneses al descubrir que eran víctimas de su propia trampa. En este sentido, Midway se recuerda como una batalla típica de la guerra aeronaval del siglo XX, pero a la vez atípica por la velocidad e intensidad de su desenlace. La imagen final tras esos días de combate es la de un mar cubierto de restos, petróleo, pedazos de metal flotando, botes salvavidas y supervivientes nadando exhaustos. Muchos de los fallecidos jamás fueron hallados. Los comandantes regresaron a Pearl Harbor o a sus bases en Japón, cada uno con su perspectiva de lo sucedido. Para Estados Unidos, fue la sensación de alivio y de cambio, pero también de luto por quienes no volvieron, sobre todo el Escuadrón Torpedero 8 y tantos otros aviadores derribados. Para Japón, fue el dolor de la pérdida irreparable, el tenso debate sobre qué había salido mal y la difícil misión de admitir que la supremacía naval había pasado de manos. En retrospectiva, si alguien buscara un momento exacto en que la balanza empezó a inclinarse decisivamente contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, muchos dirían que fue precisamente en la mañana del 4 de junio de 1942, cuando los bombarderos en picado SBD Dauntless emergieron de las nubes y se lanzaron sobre el Kaga y el Akeji, provocando explosiones en cadena y prendiendo fuego al corazón de la flota imperial. Desde ese instante, la guerra en el Pacífico ya no sería la misma. Por ello, la batalla de Midway es tan estudiada, debatida y representada en libros, documentales y películas. No fue la mayor batalla naval de la historia en cuanto al número de barcos involucrados, pero fue, sin duda, una de las que más influyó en el rumbo de un conflicto global. Así, este recuento de los hechos sirve de recordatorio de las lecciones cruciales que nos deja Midway: la relevancia de la información correcta en el momento oportuno, la importancia de un mando con determinación, la necesidad de ser flexible frente a cambios repentinos en el escenario, la diligencia en el cuidado del capital humano, pilotos, mecánicos, marineros, y, por último, la naturaleza impredecible de la guerra, que puede echar por tierra un plan meticulosamente elaborado a causa de una acción imprevista o por mera casualidad. Si la batalla de Midway se inscribió en la historia, no fue solo por los barcos hundidos o por el número de vidas perdidas, sino porque demostró de manera contundente que incluso una armada considerada invencible puede ser derribada por la combinación de inteligencia y audacia de su adversario. Este combate épico, librado en medio de las aguas del Pacífico, permanece como un símbolo eterno de cambio, coraje y tragedia. El pequeño y aislado Midway se convirtió en un hito, y su nombre resonó en todo el mundo. Casi todos los historiadores militares destacan el carácter único de aquellos días de junio de 1942, cuando el destino de naciones e imperios se decidió, en parte, en un margen corto de tiempo, por la determinación de pilotos que lo arriesgaron todo y por las decisiones, o la falta de ellas, de comandantes sometidos a una enorme presión. Al concluir esta dramática batalla, se estableció el camino hacia la victoria aliada en el Pacífico, cambiando de forma irreversible la corriente de la Segunda Guerra Mundial.